Continuamos entonces con esta última clase por el día de hoy y última clase de la guía de lo que es finanzas bíblicas en este su Instituto Socioteológico Integral Reformador. Vamos entonces a la clase número 12 y última. La administración, óigame, personal del diezmo. Esto tiene mucha variedad y mucha variación. Uno de las bendiciones que tenemos acá en la República Bolivariana de Venezuela misma, dijo uno por ahí hace varios años, es que como tenemos libertad de culto y libertad de religión, no hay ninguna institución del gobierno, del Estado, que pueda venir a decirnos a nosotros cómo hacer los cultos, cómo administrar el dinero que entra dentro de nuestras iglesias. Es más, las iglesias aquí están exentas de pagar impuestos. E incluso debieran estar exentas incluso hasta de pagar el recibo de la luz. Lo que pasa es que nosotros como iglesias no hemos sido reconocidos por el Estado. Se reconoce una sola iglesia, que en este caso es la Iglesia Católica. No debiera ser así, porque supuestamente estamos viviendo en un país de igualdades, donde todos somos iguales. Ahora, mi pregunta es, ¿ellos pagarán el recibo de la luz? ¿Pagarán recibo de agua? Habría que averiguarlo. Ahí lo dejo para que echen una averiguadita a ver si estamos tan democráticos como se dice por ahí. Hay países que sí, las iglesias pagan impuestos. Ahora, una cosa es el trabajo que se desarrolla dentro de la iglesia como iglesia, lo que tiene que ver con diezmo y ofrenda, y otra cosa son pequeños negocios que hay dentro de la iglesia. Eso sí debieran de pagar sus impuestos, es decir, librerías que están dentro de la iglesia, restaurantes que hay dentro de la iglesia, y algunas otras actividades. Yo conocí por allá en Barquisimeto una iglesia que tenía un gimnasio dentro de sus instalaciones. Bueno, entonces eso sí debe de pagar impuestos, porque ya es un negocio dentro de la iglesia. Ahora, la administración personal del diezmo. En cuanto a la segunda posición de la administración personal del diezmo, pienso que por estado de conciencia se debe guardar los valores. El diezmo se debe llevar, oiga, al alfolí. No yo comprar lo que quiero y ponerme a repartirlo, que está representado en estos tiempos por la congregación, donde se reúne para brindar tributo a Dios, donde recibes, oiga, el alimento espiritual. Le preguntaban en una ocasión a un pastor, él decía, le preguntaban pues que dónde debía la persona diezmar. Bueno, él le dijo, cuando tú trabajas en algún sitio y cobras el fin de semana y haces el mercado, pregunto, ¿tú llevas el mercado donde la vecina, donde alguien del barrio o lo llevas para tu casa? Ah, ok. No, yo lo llevo para la casa donde me hacen la comida, donde me atienden, donde me lavan la ropa, donde es lo otro. Ok, si a usted lo atienden en una congregación, si a usted lo atienden en una iglesia, ¿dónde cree usted que debe de llevar su diezmo? Creo que ahí está la respuesta clarita, ¿verdad? Ahora, esto lo digo porque hay personas en nuestras congregaciones que le llevan el diezmo a quien mejor les parezca o hacen obras filantrópicas, invirtiendo el diezmo en compras de artículos para después repartirlo a su merced. En lo personal, no tengo problemas que hagas práctica de filantropía, que es comprar cosas y donar y regalar a los necesitados, o que le des dinero a quien quiera, pero hazlo con tu dinero. No tomes decisiones de lo que le pertenece a Dios, porque el diezmo, como lo dije en la clase pasada, no es algo que yo doy, no me pertenece a mí, es algo que Dios determinó.
que fuera de él, y eso vino con y para propósitos definidos. Traer el diezmo no indica diezmar. Tocamos otra vez este punto. Génesis 28, 20 y 22, Deuteronomio 13, 14 y 26, 1 y 10. El diezmar conlleva actitudes de adoración, agradecimiento y obediencia, los cuales los debemos de hacer en nuestras casas antes de venir a la congregación o al sitio donde nos reunamos para llevar a cabo la práctica del culto. Entonces, el diezmar se considera un acto ceremonial donde se hacían unas series de confesiones y que en ellas estaba incluida la adoración, la gratitud, y esto conllevaba la obediencia. Si tomamos en cuenta los valores de dicha ceremonia, en estos tiempos estamos incurriendo en un error muy grave. Estamos trayendo el diezmo, pero no estamos diezmando. Como diezmadores debemos hacer del diezmo un motivo de, adoración, siendo agradecidos por nuestros bienes y beneficios adquiridos por Dios y vivir en total obediencia hacia Él. Todo esto se debe hacer en un acto de confesión. El no diezmar, tomando en cuenta las demandas de dicha ceremonia, conllevan al feligrés a ser un desobediente, un malagradecido y no califica para ser un adorador. Diezmar por temor o interés, según la según la amartiología, quise decir, el principio de Dios es hacer juicio de las cosas que se hacen tomando en cuenta el motivo del corazón. Dios nunca toma en cuenta la obra para emitir juicio, sino los móviles que te impulsaron a hacer las cosas. No es lo que haces lo que cuenta para Él, sino el por qué lo haces. Uno de los motivos e impulsos negativos que llevan a la iglesia a diezmar es el temor a perder sus bienes por causa del devorador. El temor, derivado del término griego fobia, según sus características, es un principio satánico y no procede de Dios. Entonces, en este caso, el que diezma por miedo, debiéramos nosotros entonces los pastores darle gracias a Dios por el diablo porque pone a la gente a diezmar. El problema está que el que diezmó en esa condición no va a recibir ninguna bendición, porque él está diezmando por miedo, no por amor, no por respeto, no por honra. El hacer las cosas en temor es un motivo incorrecto y es operar en contra de la naturaleza de Dios, y por ende dichas obras serán aborrecidas por Él, por Dios. Nada de lo que hagamos, oiga, en temor agrada a Dios, incluyendo el diezmar. Si lo que me impulsa a mí a diezmar es el temor al devorador, indica que si no hubiera devorador, nunca diezmaría. Como ministro, me veré en la obligación de tener que darle gracias a Dios por el diablo que obliga a un grupo de feligreses a diezmar. Esto es el colmo. El otro impulso negativo que lleva al creyente a diezmar es el interés de ser bendecido. Tratan de comprar la bendición de Dios con su dinero, no sabiendo que todas las bendiciones que proceden de Él
fueron compradas y pagadas por Jesús en la cruz del Calvario. Tratar de comprar lo que Jesús ya pagó es herejía ante los ojos de Dios. Según el testimonio de Pablo, nosotros como creyentes ya hemos sido bendecidos con toda bendición que procede del mundo espiritual. Efesios 1:3. Muchas veces damos como si estuviésemos en un casino. Mientras más le damos a Dios, más Él nos debe dar a nosotros. Si bendecimos a Dios con nuestro diezmo o lo adoramos, Él nos bendecirá a nosotros dándonos más dinero. Si no lo doy, Dios no me da. Esto tiene sus verdades según el carácter y el motivo del oferente, pero no como muchos lo han venido presentando para su propio beneficio con motivos muy equivocados, inclusive tomando textos bíblicos, pasajes que no tienen nada que ver con el tema. A continuación doy un ejemplo. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Si analizamos el pasaje, Jesús no viene tratando el tema financiero, aunque hay un principio que lo podemos aplicar a las finanzas, pero no es el sentido que se le da. Jesús viene tratando el caso del perdón, el amor y la misericordia, estableciendo un principio de reciprocidad. Si damos y expresamos estas virtudes, recíprocamente las vamos a recibir, pero que quede claro, Jesús no viene tratando el tema del dinero. Por lo tanto, no debemos tomar este pasaje para instar en forma imperativa y menos impositiva a un pueblo a dar. El caso es entender que no damos para que Dios nos dé, damos de lo que Él nos ha dado. Es decir, yo no doy para que Dios me bendiga, doy porque he sido bendecido por Él. Este debe ser el principio y el motivo del corazón. David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Es una aptitud de agradecimiento. Hubo personas que dieron poco y recibieron de Dios en abundancia. El caso de la viuda que solo tenía una tina de aceite, no tenía más nada, solo fue obediente a una palabra que le dio el profeta y recibió de Dios en abundancia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declaradme, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Y
el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Primera de Reyes 4:7. También tenemos el caso de la viuda de Sarepta de Sidón, que dio al profeta Elías la migaja que le quedaba y recibió en abundancia. Primera de Reyes 17:8-16. Porque el caso no es dar, es la intención y el motivo correcto. ¿Cómo doy? ¿A quién le doy? ¿Y cuánto doy? Reitero, bíblicamente no tengo que diezmar para que Dios me bendiga. Yo diezmo porque he sido bendecido. No descarto que una persona que le niegue a Dios sus bienes, incluyendo cualquier tipo de ofrenda, pudiéndolo hacer, cercena la posibilidad de recibir bendición desde el punto de vista posesional, pero todo se da por causa de orientación y disciplina y que viene de parte de Dios para ubicarlo en prioridad y valores. El deseo de Dios no es negarle la posibilidad, sino enseñarles principios para que vivan en ellos. Esto fue lo que pasó con el joven rico que se acercó a Jesús. El deseo del maestro no era desajustarlo financieramente, sino ubicarlo en prioridad y hacerle entender que en el fondo de su ser estaba equivocado. El caso de Malaquías 3, 9 y 10 no se ajusta a la iglesia en la posición, oiga, en la que se encuentra. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, ni siquiera Él lo puede hacer. Sería contraproducente el maldecir a la iglesia en la posición, en el estado de regeneración en la cual se encuentra, siendo heredera de las bendiciones que proceden de lo espiritual. El apóstol Pablo confirmó esta verdad cuando expresó en su carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, beneficios espiritual. Es decir, eso está en Efesios 1:13. El caso, reitero, de lo de Malaquías, ok, no estamos negando que se debe, sí, se debe en este tiempo, permiso, diezmar. Lo que sí es que en el tiempo de Malaquías, de la ley, se tenía, era obligado, era un impuesto. Ahora se debe, sí, por amor. ¿Por qué? Por gratitud. ¿Por qué? Porque amo la obra de Dios y sé que lo que yo voy a invertir en la obra de Dios va a ser bien invertida en los hombres y en las mujeres que han sido llamados a tiempo completo para dedicarse al trabajo del estudio y de ser perfeccionados ellos para perfeccionar a la iglesia también. Un ministro que tome como base o fundamento bíblico el texto antes mencionado, Malaquías 3, 9 y 10, está totalmente desubicado de la verdad de Dios y está tratando de someter a un pueblo de gracia a la dispensación de la ley que no le pertenece. Imponerle a un pueblo los principios, imponerle a un pueblo los principios es caer en el terreno de la ley. En cambio, exponerle y enseñarles los principios y darles libertad, oiga, para que los apliquen es,
el lenguaje de la gracia. La verdad del caso en relación a la práctica del diezmo en la dispensación de la gracia es que en el Nuevo Testamento no aparecen mandamientos en forma impositiva ni imperativa que conduzca al pueblo a diezmar. La verdad del caso es que por pacto de sangre nosotros fuimos comprados, por lo cual todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a quien nos compró, lo que indica que si de propiedad hablamos, todos los bienes que poseemos, incluyendo el diezmo, le pertenecen a Dios. Darle el diezmo o décima parte del dinero que poseemos es un porcentaje que a razón de propiedad es muy poco, porque todo dinero que obtenemos le pertenece a Él. Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros solo somos administradores o mayordomos de sus bienes. Cuando invertimos el dinero en el reino de Dios, nos convertimos, oiga, en agentes generadores de bienes. A la medida que recibimos, damos, y a la medida que damos, seguiremos recibiendo de Dios para seguir dando. Es un ciclo donde se cumplen los principios de reciprocidad o correspondencia mutua. Pablo dijo en la carta que escribió a los corintios que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto lo podemos entender tomando en cuenta el motivo del corazón. Dios está buscando hombres con motivos correctos en cuanto al dinero para depositar y confiar en ellos todos sus bienes. Segunda de Crónica 16:9. ¿Sí? Ahora, el indicativo número 1 que te dice que estás preparado para recibir dinero de parte de Dios en abundancia es cuando eres solícito para dar. Es decir, cuando usted como hombre y mujer es una persona solícita para dar, fácilmente, con facilidad usted da. Eso le dice a Dios que usted está preparado, está apto para recibir dinero de parte de Dios. Pero cuando usted medio agarrado, cuando usted medio tacaño, cuando usted no toma en cuenta las demandas que hay en otro, compañero, compañera que me oye y me ve, usted no está preparado para recibir dinero de parte de Dios. El diezmar nos lleva a ser copartícipe del reino de Dios en la tierra. Yo tengo presente un principio en el reino de Dios. No se gasta, se invierte. Todo el dinero, todo el dinero que entregues con un motivo correcto a favor de la obra de Dios y del reino, no lo gastas. Si no lo pierdes, sino que lo inviertes hasta el punto que lo recibes multiplicado. Lo mejor que podemos hacer con el dinero es asociarnos con Dios. Jesús dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18:29. Uso del diezmo y la ofrenda. Cuando no lo damos
cuando no le damos, el uso debido y apropiado a los diezmos y a las ofrendas, estamos en el desvío de fondos y a su vez en malversación, que de paso a nivel jurídico, cuando usted dirige o está al frente de algún ente gubernamental y a usted le entregan una cantidad de dinero, por decir algo, para hacer un lote de casa, y en el barrio hay una gran necesidad, hay alguien que por alguna circunstancia está muriéndose y se necesita un dinero para comprar medicina, para pagar médico y eso, y usted agarra y ese dinero que usted tenía para hacer las casas, usted llega y lo invierte para ayudar a esa persona, con todo y que usted está haciendo un bien. Eso para efectos de la ley se llama malversación y es un delito. Es un delito, permiso. Entonces, cuando yo agarro el dinero que no es mío, ¿sí? Y comienzo a administrarlo yo, con todo y que sea bueno lo que yo estoy haciendo, para efectos de Dios, no cuenta lo que estoy haciendo, porque yo estoy violando principios que Dios estableció, que el diezmo no es para que lo administremos nosotros como creyentes, como personas que nos congregamos y pertenecemos a un ministerio. El diezmo y la ofrenda son destinados para tres causas. Según Deuteronomios 14, 22 y 29, 26, 2 y 13, tomando en cuenta los principios y valores que en este caso son inmutables y se mantienen. El diezmo y la ofrenda eran para los levitas, las viudas y los pobres que pertenecían a la tribu de Leví. El diezmo, según Número 18, 21 y Nehemías 10, 37 y 38, Isaías 23, 18, por favor buscan los textos y los leen en su casa. Es un impuesto que Dios constituyó para el sostenimiento de una tribu, la de Leví. Dios no le dio tierra o heredad a los levitas porque su herencia sería el diezmo que las demás tribus presentaban a Jehová. Si hacemos un equivalente del tiempo de la ley y al tiempo de la gracia, los levitas que ministraban en el templo como sacerdotes son los 5 ministerios, oigan, nombrados en Efesios 14, 11. Hagamos una comparación de ambos textos que a continuación voy a presentar y nos daremos cuenta de que el principio y los valores son los mismos en Levítico 6, 16, Deuteronomio 18, 1, 8 y primera a Corintios 9, 13 y 14. Se trata el asunto que tiene que ver con el sostenimiento de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y tiene un denominador común y un paralelismo con el sustento de los ministerios en el Nuevo Testamento. Pablo dijo en 2 a Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando un hombre que ha sido elegido por Dios, oiga, para el ministerio, pasa por las 3 etapas y llega a la etapa del envío, que se conoce como la etapa de la separación y consagración, queda totalmente destinado para el ministerio, por ende debe dedicarle tiempo completo a dicho ministerio sin enredarse en los negocios de la vida. De la única forma que un ministro puede dedicarle tiempo completo al llamado ministerial al llamado ministerial es que la iglesia pueda darse cuenta del uso apropiado del diezmo como la heredad de los ministros.
No nos estamos refiriendo a un sueldo, porque los hombres de Dios, oiga, porque los hombres que Dios ha llamado para un ministerio no son unos asalariados. Estamos tratando de que la iglesia tenga conciencia y respeto, honrando a los ministros, entregándoles el diezmo como parte de su heredad, que vendría siendo sus honorarios. Es decir, oigan esto, normalmente en el Antiguo Testamento 11 tribus recibieron herencia, una no recibió. Esas 11 le diezmaban a una, y esa una recibía el diezmo, pero esa una sacaba el diezmo de diezmo para entregarlo al sacerdote. Pregunto, ¿a quién le diezmaba el sacerdote? Hasta ahí llegaba todo. El sacerdote no estaba llamado a diezmar, siempre y cuando hubiese pasado las 3 etapas que dijimos aquí del llamado. ¿Cuáles son esas 3 etapas, Junior Quintero? Llamado, preparación y envío. El llamado, Dios lo hace. Luego viene la preparación y luego el envío. El término del envío tiene que ver con la consagración. Escúcheme, hay hombres que Dios los ha llamado a tiempo completo al ministerio. Hay otros que no. Y ese es asunto de Dios. Hay otros que pueden ser mixtos en el área de trabajan un tiempo la parte secular y pueden también llevar a cabo el desarrollo del ministerio. Pero hay algunos que Dios se ha designado de que se consagren totalmente a Él para o por causas de determinados propósitos de Dios para con ese hombre. Entonces, ese tipo de hombre o mujeres que han sido llamados, consagrados por Dios, deben ser sostenidos por la iglesia a través del diezmo. Ahora, yo hasta ahora no he visto algo que anhelo algún día ver. En una iglesia donde estén los 5 ministerios juntos, donde esté el apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, juntos ministrando, cada uno ocupando su espacio y su tiempo. Y no es que no hay iglesias que tengan el tamaño de feligresía y la cantidad de creyentes para que estén los 5 ministerios. Es que todavía hay áreas de la Biblia que la iglesia todavía como iglesia no ha descubierto o no ha querido descubrir. Entonces tenemos iglesias que tienen cierto tamaño donde debieran de estar los 5 ministerios. O de repente están, pero no los toman en cuenta. Entonces, yo no sé si tú has oído ahora la expresión por ahí de los ministerios quíntuples. ¿No has escuchado esa expresión? Oye, no te has perdido muchas cosas. Pero por ahí anda un grupo de gente ahora diciendo que ellos tienen los 5 ministerios. Es decir, no hay para más nadie, pastor. Ellos son profetas, ellos son apóstoles, ellos son profetas, ellos son evangelistas, ellos son pastores y son maestros a la vez. Es decir, el pastor orquesta o los ministros orquesta. Entonces, no hay más espacio para que Dios pueda llamar a un hombre como evangelista, a otro como pastor. Uno de los problemas que tenemos en la mayoría de las organizaciones es que el diezmo solamente lo pueden administrar los pastores. Y el evangelista que está dentro de la iglesia, que se come un cable. Él no tiene familia, él no puede ser atendido. Entonces, esto ha llevado que gran parte de los evangelistas, que sí los hay, entonces obligatoriamente tienen que ponerse a pastorear. Hay una organización que les vende un cuento y ellos se calan ese cuento y por obediencia, bueno, están en ese cuento. Ellos le dicen, tú tienes que tener tu Capernaum. ¿Ya escuchado usted eso? Ya usted sabe a quién me refiero. Entonces, obligan a un evangelista a llevar una labor que él no tiene ese llamado, no tiene la paciencia, no tiene la habilidad. Porque el evangelista es como, escúcheme, el garrote que usa el que esgrana caraota o el que esgrana algún tipo de grano. Son rudos, son duros, no tienen mucho conocimiento, es más, no les interesa mucho el conocimiento que debiera de interesarles para no cometer los errores que ellos cometen, porque el detalle es que muchos de nosotros estudiamos cosas no para enseñarlas, sino para evitar cometer y caer en errores. Entonces, hay iglesias que tienen tamaño suficiente para sostener los 5 ministerios, pero no se proponen hacerlo.
Y puede que hayan algunos ministros que tenemos el deseo de ver los 5 ministerios en nuestras iglesias, pero no hay la capacidad de sostenerlo, porque algunas de ellas ni siquiera tienen capacidad de sostener a una pareja, continuar el resto. Cosas y casos. Pero debemos de entender que los diezmos y las ofrendas no deben de ser como otra cosa que hubo años atrás que yo me enteré. Iglesias que tenían una cuenta bancaria, no es malo que la tengan, es bueno que la tengan, pero yo me enteré de un caso, yo le estoy hablando de unos 28 años atrás, o más. Una iglesia en un sitio tenía 47,000 bolívares, pero tenía una hermana enferma y necesitaba, qué sé yo, 250 bolívares para comprar el tratamiento para ayudarse, pero no había la posibilidad de extraer de los 47,000 bolívares que estaban en el banco algo para ayudar al hermano. Tampoco, porque el dinero no debe ser para acumular. Ahora, el dinero que está en el banco, ¿quién lo usa? El banquero, hace negocio, y él sí gana bastante. Entonces, nosotros, o muchos de nosotros, o los que tienen pues esa práctica de tener dinero ahorrado en los bancos, tienen el dinero a favor del mundo, dinero santo, dinero de la iglesia, sirviéndole al mundo. ¿Qué tal? Y la iglesia, oye, pasando algunas ronchas. Ahora, la iglesia tenga conciencia y respeto, honrando a los ministros, entregándoles, oiga, a los ministros el diezmo como parte de su heredad que vendrían siendo sus honorarios. Pablo en 1 Corintios 9, 7 y 14 le presenta a la iglesia dos verdades fundamentales. La primera, el derecho que tiene el ministro de recibir el sostén de los creyentes. El segundo, el deber que tiene el creyente de sostener a sus ministros. En 1 Timoteo 5, 17 y 18, Pablo dijo, los ancianos, oiga lo que viene, que son ministros, equivalente a pastores, que gobiernan, tiene que ver con administrar bien, sean tenidos por dignos, oiga, de doble honor. ¿Qué es doble honor? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es doble honor, pastor? El respeto, la consideración, la posición del trabajo en el que se están desenvolviendo, pero el término doble honor no solamente tiene que ver con eso, sino con ser honrados como ministros, pero también ser, el término doble honor tiene que ver con honorarios, tiene que ver con recibir aportes, apoyo financiero. Si analizamos el texto, Pablo hace mención de sean dignos de doble honor. Pregunto, ¿por qué doble honor o doble honra? Porque el término honra tiene dos significados en este caso. Respeto, aprecio, consideración, es el primero. El sostén financiero que tiene que ver con los honorarios es el segundo. Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Pablo en la carta a los Gálatas dijo, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. Debemos tomar en cuenta que en la medida en que estén bendecidos los ministros, así lo estará la iglesia, según el Salmo 133, oiga, 1 y 3, la bendición entra por la cabeza. La iglesia debe estar pendiente de sus ministros en el área de las finanzas, de que vivan siempre prosperados, pero el ministro debe velar por la prosperidad de la iglesia. Salmo 23:1 y 1 de Pedro 5:1 al 4. El diezmo y la ofrenda para el sostén del menesteroso, pobre y viuda. Según los escritos en Deuteronomio, el diezmo y la ofrenda se usaban también, un diezmo aparte, no era el diezmo de los sacerdotes,
para sostener el menesteroso y las viudas. Otra de las prácticas que tenía o que Dios le dio a los israelitas era que cuando ellos recogían la cosecha, todo lo que caía al suelo debía de ser dejado en el suelo para que vinieran los extranjeros a recogerlo y para que vinieran las viudas y los necesitados. Todavía Israel tiene esas prácticas en los mercados. Si no lo sabía, los israelíes tienen la venta en sus mercados y el viernes a partir del mediodía los mercados los dejan solos. Todas las frutas quedan ahí, todas las hortalizas. Ahí vienen los extranjeros a recoger, ahí vienen los huérfanos, vienen las viudas, vienen los que no tienen capacidad de comprar para llevarse todo eso, porque al final lo que quedó lo recogen, lo procesan y ya, eso no lo venden para el día domingo, que es cuando abren nuevamente los mercados, porque ellos trabajan de domingo a viernes. Los sábados no trabajan en Israel, en los mercados. Entonces, eso tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con estar pendiente de los demás, igualito a nosotros, ¿verdad? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tu ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad consigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Deuteronomio 14, 22 y 24 y 28, 29. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a las viudas, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás, delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Deuteronomio 26, 12 y 13. Dios tiene sumo cuidado de los pobres y las viudas. En Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta, este es el que les decía, es 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá, o se lo volverá a pagar. Pablo en 2 capítulos completos exhorta y enseña a la iglesia el cuidado que debe tener de los pobres. Segunda a Corintios, capítulo 8 y 9. En estos capítulos es donde aparecen las famosas frases: el que siembra escasamente también segará escasamente. Dios ama al dador alegre. Es decir, el texto en su interpretación lo que expresa y establece es: el que siembra escasamente para el sostén de los pobres también segará escasamente. Dios ama al que con alegría para sostener al pobre. Tiene que entender algo: no importa a quién le das. Y esto lo digo porque conozco de personas que se fueron a los
extremo, alegando que los pobres no son buena tierra para sembrar. Eso no es lo que dice la Biblia. En Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que hizo se lo devolverá. Y tiene que ver con el principio, el que da al pobre. Pero al que da al que no es pobre, ahí no hay nada que ver. Usted dio, pero no le van a devolver nada. Jesús tuvo cuidado de los pobres. En Mateo 19:21, Jesús le dijo al joven rico: vende lo que tienes y dalo a los pobres. No dijo: vende lo que tienes y dámelo a mí para ver qué yo hago con eso. Jesús dijo en Mateo 26:11: los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Qué debemos hacer con los pobres que están en nuestra congregación? Bueno, hacer como hizo Carlos Andrés Pérez, que dijo que iba a acabar con los pobres y mató como a 10,000 y se acabaron pues los pobres. No. Ahora, hay dos cosas que debemos hacer con ellos: sostenerlos, oiga, integralmente en todas las áreas. Uno, enseñarles el plan financiero de Dios para sus vidas, para que así puedan cambiar su forma de pensar y cambien su forma de vivir. En cuanto a la ofrenda, el término ofrenda viene del griego dorón. Se dice de los dones presentados como expresión en honor. Es decir, un presente, regalo, dádiva, donativo. Mateo 2:11 y 5:23 y 24, 8:4. El término ofrenda aparece en ambos términos 432 veces, de las cuales 34 pertenecen al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habría 15 tipos de ofrenda. Oiga lo que le tocaba a Israel: 15 tipos de ofrenda, señoras y señores, y nosotros nos quejamos con una o con dos, el diezmo y la ofrenda, ¿no? Ahora, esas 15 causas por las cuales hacerlas de estos tipos de ofrenda solo quedaron para el tiempo de la gracia: dos. La ofrenda voluntaria, una, y la ofrenda de sacrificio, dos. ¿Qué es una ofrenda voluntaria? La que el oferente dispone en su corazón, segunda a Corintios 9:2. La ofrenda voluntaria no es la que me imponen, es la que yo propongo. Está la diferencia del diezmo y la ofrenda en el tiempo de la ley, que el diezmar era un impuesto y medida que Dios propuso en su corazón. La ofrenda no era un impuesto. El oferente decidía cuánto daba y cómo daba. La ofrenda voluntaria tampoco es la que se da como producto de la intimidación, la manipulación y el control. Nadie me tiene que decir en ninguna circunstancia cuánto debo dar, cómo debo dar y dónde debo dar. Yo propongo. Es mi corazón. Yo propongo en mi corazón cuándo, el tiempo, dónde, el lugar, cómo, la forma, con la excepción de que en un momento determinado el pastor de la iglesia le exponga la necesidad o demanda que hay para cubrir y la iglesia en obediencia se aboque al llamado y a sus responsabilidades, que es algo de lo que están haciendo por ahí, que me enteré, que están trabajando 2 días por ahí haciendo algo porque hay un objetivo. Hago una advertencia en cuanto al dar o el dónde dar, que tiene que ver con el lugar. Si alguien te dice algo como: siembra en mí, oiga, que soy tierra buena, considérelo, escúcheme, un atracador, vividor, manipulador, farsante, ya que la tierra
no le dice, no le tiene que decir al sembrador dónde debe sembrar, es el sembrador que escoge la tierra. Pregunto, si tú andas por allá, por el conuco, por el patio de la casa y el pedazo de tierra te dice, siembra aquí que vas a cosechar bien, ¿qué diría usted? Pareció el cuento del hombre que llegó muy cansado a la casa y entonces le dice, no, ¿y qué pasó? No, es que por allá un perro me habló. Y el gallo le dice, tú sí eres embustero, ¿quién dijo que los perros hablan? ¿Cómo saldría ese hombre corriendo? Ajá, entonces, escúcheme, no es la tierra la que le dice a usted dónde va a sembrar. Eres tú el que escoges la tierra donde sembrar. Esto lo digo porque hay un grupo de algunos que sí son ministros y otros son pseudoministros, que yo considero algunos pseudoministros de los que te andan diciendo, siembra en mí, Junior, siembra en mí, que yo sí soy tierra buena. Pero Jesús dijo que la mejor tierra son los pobres. Hago una, ya estamos listos por aquí. Ofrenda de sacrificio. ¿Qué es una ofrenda de sacrificio? Y terminamos con esto. Ofrenda de sacrificio es aquella en la que damos y dejamos de ser beneficiados para que otro salga beneficiado. Este es el tipo de ofrenda que se dio en el Antiguo Testamento. El caso de la viuda que dio lo único que tenía, dejó de ser beneficiada en cierto momento para que el profeta fuera beneficiado. Primera de Reyes 17, 12 y 16. El caso de Abraham, registrado en Génesis, ofreció a Dios su único hijo, según lo escrito a los hebreos. Abraham ya había sacado a su hijo de su corazón. Génesis 22, 1 y 12, Hebreos 17, 17 y 19. Este principio se da en el Nuevo Testamento. El caso de la viuda que dio las dos blancas y era lo único que tenía. Marcos 12, 41 y 44. El caso del joven que tenía solo 5 panes y 2 pececillos y los puso en las manos de Jesús, dejando por un momento de ser beneficiados para que otros fueran beneficiados. Juan 6, 9. La expresión y el ejemplo más grande de una ofrenda de sacrificio fue el que Dios hizo, entregando a su único hijo por el beneficio de otros. Juan 3, 16. Si pudiéramos movernos en estos principios y desprendernos de lo que más vale para bendecir a otros o invertir en el reino, recibiríamos grandes bendiciones de Dios. En conclusión general, es el deseo de Dios y el mío que este libro pueda servir para la formación y la capacitación, así poder recibir las bendiciones de Dios. Recuerde algo, una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es ignorar una verdad después de conocerla, pues es mejor no haberla conocido. Saludos y bendiciones, hemos terminado.